Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Eh, por esta ocasión vamos a desarrollar la clase virtual. Sí, vamos a hacer un feedback de algunos temas que ya lo vimos en clase. Sí. De manera general vamos a hablar sobre el sistema de transmisión. Sí, tenemos que aclarar un poco sobre el eje de transmisión, su definición, su significado. Sí, para lo cual lo vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Entonces, como sistema de transmisión, ¿sí? Básicamente habíamos comentado que dentro de la constitución vehicular tenemos lo que es el motor de combustión interna, tenemos lo que es la caja de cambios, el sistema de embrague. Si es un vehículo de doble tracción, vamos a encontrar lo que es una caja de transferencia o caja transfer con su árbol de transmisión conectado hacia las ruedas delanteras, la misma conectada a un diferencial, sus semiejes y posterior a ello a las ruedas motrices. ¿Sí? Tenemos lo que es el eje de transmisión o junta cardán conectada a nuestro diferencial posterior y el mismo a los semiejes y los semiejes a las ruedas motrices posteriores. ¿Sí? Ahora es importante aclarar qué es el sistema de transmisión. Bueno, el sistema de transmisión, si bien es cierto, es un conjunto de elementos que tiene como misión, ¿sí?, hacer llegar el giro del motor hasta las ruedas motrices. ¿Sí? Con este sistema adicionalmente se consigue variar la relación de transmisión entre el cigüeñal y las ruedas motrices. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos de la transmisión? Sí, tenemos lo que es el sistema de embrague, tenemos lo que es la caja de velocidades o caja de cambios, tenemos lo que es el eje de transmisión o eje cardán, nuestro diferencial, semiejes y ruedas motrices. Ahora hablemos un poco sobre el sistema de embrague. El embrague, si bien es cierto, es un sistema que acopla o desacopla el motor de la caja de velocidades. Y sus componentes principales tenemos, como podemos ver en pantalla, el volante motor, tenemos el disco de embrague, tenemos lo que es de la masa de embrague, plato u opresor de embrague, tenemos lo que es el collarín, ¿sí?, los componentes principales de nuestro sistema. Dentro del disco de embrague podemos visualizar, ¿sí?, que tenemos cuál es el componente, cómo está constituido, ¿sí? Podemos verlo en la imagen. De igual forma tenemos aquí una pequeña imagen donde podemos evidenciar el acople y el desacople de la caja de cambios con el embrague. ¿Sí? Si bien es cierto, tenemos un escenario A, un escenario B, ¿sí? Podemos darnos cuenta que el acoplamiento se está generando a través del punto 5, ¿sí? Vemos que está desacoplado en el escenario A y acoplado en el escenario B, ¿sí? Poniendo énfasis o verificando en el punto 5 podemos verificar esta parte, ¿sí? Dentro del funcionamiento del embrague, sí, básicamente podemos evidenciar en esta animación, ¿sí?, cuando sería el acoplamiento o el desacoplamiento al presionar el pedal del embrague, ¿sí?, como el mecanismo tiende a unirse o acoplarse, ¿sí? De igual forma aquí podemos evidenciar, ¿sí?, la parte a través de un video, ¿sí?, su acoplamiento
Tenemos los componentes principales, ¿sí? Lo que es el collarín, el tubopresor de embrague, cómo viene acoplado este al mecanismo o al varillaje, ¿sí? Que permite que exista la unión de estos componentes y a la vez el acoplamiento del mismo. Sí, ahí vemos básicamente el mecanismo como tiende a acoplarse, ¿sí? Aquí miren, básicamente tenemos el acoplamiento que tiene a nuestra caja de velocidades, ¿sí? Dentro de la caja de velocidades, sí podemos evidenciar los componentes principales que habíamos dicho, que tenemos un eje primario, un eje secundario, un eje intermediario, con sus respectivos piñones o engranajes. Viene lo que es el manguito deslizantes, acoplado a lo que es el varillaje, el mecanismo de varillaje, ¿sí? Conectado a la palanca de cambios, nuestros anillos sincronizadores, ¿sí? Entonces aquí podemos evidenciar el flujo, ¿sí? El flujo cómo ingresaría, ¿sí? Cómo atraviesa, ¿sí? Conforme a los ejercicios que hemos desarrollado en clase del sistema de relación de transmisión, ¿sí? Por cuántas vueltas gira el eje de entrada, cuántas vueltas gira mi eje de salida, ¿sí? Entonces la caja de cambios, si bien es cierto, es un elemento, ¿sí? Nuestro elemento encargado de obtener en las ruedas el torque suficiente o necesario para poner en marcha o en movimiento el automotor desde que está parado, ¿sí? Y una vez en marcha, obtener un par suficiente, ¿sí? En ellas para vencer la resistencia, ¿quién? Al avance, ¿sí? Entonces, en pocas palabras tenemos aquí cuál es el concepto general de nuestra caja de velocidades. Su funcionamiento, sí, si bien es cierto, como lo hemos indicado en clase, ¿sí? Como a través de los mecanismos, ¿sí? Cómo permite la relación de transmisión en la entrada y en la salida para que pueda tener el par motor necesario o la potencia necesaria, ¿sí? En función a las diferentes velocidades del automotor, ¿sí? Aquí tenemos una imagen, ¿sí? Básicamente cómo vienen conectados los ejes a través de los engranajes, ¿sí? Nuestro eje de entrada, nuestro eje intermediario, nuestro eje de salida, ¿sí? Y el mismo que va conectado con nuestros anillos sincronizadores, nuestros manguito deslizante que va acoplando a diferente velocidad, ¿sí? De la caja de cambios, conjuntamente a través de nuestro mecanismo de sistema de varillaje, va conectado a la palanca de cambios, ¿sí? Aquí podemos evidenciar la parte del flujo, ¿sí? Cuando está conectado, ¿sí? Como vimos en clase, ¿sí? Cómo va el flujo desde la entrada hacia la salida, ¿sí? A diferentes velocidades. En esta imagen podemos evidenciar, ¿sí? Miren, ahí está acoplado, ¿sí? Podemos evidenciar la parte cuando está acoplado, ¿sí? Permite que el ingreso pasa a través del eje intermediario y tengo mi salida de velocidad. Básicamente aquí podemos evidenciar, miren, con esta primera, segunda, cómo va acoplándose las diferentes velocidades en la caja de cambios, ¿sí? Tenemos primera, tenemos segunda, cómo va acoplándose, tenemos lo que es tercera, cómo va acoplándose los diferentes piñones, y cuarta, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño video, ¿sí? Donde podemos apreciar de mejor manera el principio de funcionamiento de la misma. Tenemos lo que es el embrague.
cuando está acoplado, sí, podemos evidenciar, miren, está girando. Tenemos nuestro manguito deslizante, sí, igual. Y este a su vez le dará movimiento. Estaría desacoplado. Acoplarse, sí, a la siguiente velocidad. Y aquí podemos evidenciar el flujo. En las diferentes velocidades. Miren, acoplado, transmite el movimiento a nuestro eje de salida. Listo. Ahora, es importante indicar sobre el eje de transmisión o cardán, ¿sí? Nuestro eje de transmisión y cardán o cardán, ¿sí? Tenemos un contenido bastante resumido donde podemos evidenciar la definición y el significado, ¿sí? Como resumen del eje de transmisión. Tenemos el árbol de transmisión, qué es, cómo funciona y cuáles son sus partes o componentes. Como tercer ítem hemos dividido la parte de la función del árbol de transmisión. Como punto 4 tenemos las partes del árbol de transmisión. Como punto 5 el árbol. Punto 6 tenemos lo que son cardanes, ¿sí? Punto 7 las juntas elásticas, ¿sí? Punto 8 lo que son soportes y como punto 9 tenemos lo que es el manguito deslizante, ¿sí? Entonces empecemos, ya. Tenemos el eje de transmisión o cardán. Aquí podemos evidenciar a través de esta figura, de esta imagen, ¿sí? Cómo está constituido nuestro eje de transmisión o cardán, ¿sí? El árbol de transmisión, ¿cómo es? Miren cómo viene la parte de una pequeña animación, cómo es el movimiento que se genera o cómo transmite desde mi caja a través del eje de transmisión a mi diferencia, ¿sí? Cómo es el movimiento, cómo se genera. Tenemos lo que es el árbol de transmisión como definición y significado. Bueno, si bien es cierto, sí, aquí podemos evidenciar nuestro árbol de transmisión. En los vehículos con motor delantero y tracción trasera, es el órgano que transmite el movimiento del cambio al diferencial, o es decir, del motor al cambio. En el caso de que la caja de cambios esté colocada en la parte posterior. Bueno, en los vehículos de tracción delantera y en los de motor trasero, el árbol de transmisión no existe y sus funciones son básicamente desarrolladas por el árbol secundario del cambio, ¿sí? Como podemos ver acá. La unión entre el diferencial y las ruedas, ya sea con la tracción delantera o trasera, se realiza a través de dos semiejes, ¿sí? De dos semiejes. Estos son denominados llamados palieres, ¿sí? Adicional a esto, el árbol de transmisión gira con un número de vueltas siempre más elevado que el de las ruedas, de 3 a 5 veces, pero es más lento que el cigüeñal
en primera, segunda y tercera marcha. Y en cuarta y en directa es cuando el número de vueltas es igual al del cigüeñal. Bueno, esta condición se produce siempre y cuando el cambio esté acoplado al diferencial. ¿Sí? Con la cuarta o con la quinta sobremultiplica el árbol de transmisión y este gira en un número de vueltas mayor que el correspondiente a nuestro cigüeñal. Por consiguiente, el árbol siempre deberá estar perfectamente equilibrado. Sí, hay que considerar eso, para evitar vibraciones y ruidos. Ha de ser también capaz de transmitir el par motor y a la vez ligero, para reducir sobre todo la inercia, así como las solicitaciones derivadas de las aceleraciones y de las sacudidas. ¿Sí? A tal fin, el árbol realmente se construye con un tubo laminado y soldado eléctricamente. ¿Sí? Considerar mucho eso. Cuando las dimensiones del tubo son capaces de impedir que se produzcan vibraciones por flexión, son también más que suficientes para transmitir el par motor. ¿Sí? El árbol puede estar formado por una sola pieza o bien por dos, según la longitud y posición del cambio respecto al diferencial. ¿Sí? Importante esta parte. En los extremos del tubo, ¿sí?, o los tubos, se encuentran las famosas horquillas de fijación. ¿Sí? De la cruceta a las juntas llamadas cardánicas o a las bridas, ¿sí? O a las bridas de unión a las juntas elásticas, o bien un simple perno estriado, ¿sí? Hay veces que viene un perno estriado para el acoplamiento con un manguito. Esto que permite pequeños movimientos axiales, ¿sí? Movimientos axiales. Bueno, en automóviles veloces o con distancia entre ejes bastante larga, tienen casi siempre el árbol construido en dos piezas. ¿Sí? Esta solución, además de reducir el peso de las masas oscilantes, es indispensable para impedir que se produzcan vibraciones por flexión peligrosas. Y evitan los árboles de una sola pieza. Se requerirían un diámetro demasiado grande realmente. ¿Sí? El soporte intermedio del árbol va anclado a la carrocería por medio de un sistema elástico. Bueno, en tiempo atrás hay que considerar sobre el árbol de transmisión iba colocado un freno que actuaba a la vez sobre los frenos de las ruedas, mientras que a finales más o menos del 55, sí, de 1955, era común el freno de mano de cinta, que actuaba siempre sobre nuestro árbol de transmisión. Hoy en día, las disposiciones legales no permiten la adopción de freno de mano sobre la transmisión. ¿Sí? Eso es muy indispensable tomar en consideración, ¿sí? Sobre todo en algunos vehículos con cambio acoplado al diferencial y motor delantero han sido introducidos los árboles de transmisión de barras de torsión, hasta el grado de poder soportar elevados regímenes sin vibraciones. En este caso, verán, la unión se realiza sin la interposición de las juntas elásticas. ¿Sí? Los inconvenientes que se pueden presentar en el árbol de transmisión obedecen en general al ruido de vibraciones. ¿Sí? Al formarse juegos en los manguitos estriados, en las juntas cardánicas o en las flexibles, la falta de lubricación en los cojinetes de agujas o en las juntas deslizantes crea condiciones de funcionamiento peligrosas para la integridad del árbol mismo. ¿Sí? En la actualidad, con la introducción de juntas y articulaciones, denominadas permanentes, en algunos casos lo denominan for-off, o sea, autolubricantes, estos inconvenientes han sido casi totalmente eliminados. ¿Sí? Bueno, sobre el árbol de transmisión. Bueno, eso era de manera general. Ahora, ¿qué es, cómo funciona y cuáles son sus partes? Aquí podemos evidenciar, sí,
Básicamente nuestro árbol tiene un árbol de transmisión conectado al cardán. Sí, tenemos la caja de cambios del embrague, como viene la disposición, sí, conectado, sí, desde aquí hacia acá. El árbol de la transmisión, bueno, es el encargado de llevar el giro del motor a las ruedas que están en su eje diferencial. En su eje diferencial o diferente. Es decir, que cada uno, bueno, lo podemos encontrar en un vehículo con motor delantero, pero con tracción trasera o total, ¿sí? Se trata, por lo tanto, de una barra, ¿sí? De una barra o barras que junto con otros elementos tienen que soportar el par motor sin deteriorarse ni causar sobre todo vibraciones. Cuando el vehículo es de tracción delantera o total y motor trasero, en lugar de árbol de transmisión se suele llamar árbol secundario del cambio, ¿sí? Aunque su función es esencialmente la misma y sus elementos básicos también son los mismos, ¿sí? La función del árbol de transmisión. En concreto, su labor es comunicar la caja de cambios y el diferencial. Para entender qué papel desempeña dentro de la transmisión, vamos a dar un repaso a sus elementos principales, ¿sí? Es decir, el volante motor transmite el giro al embrague, este a la caja de cambios y de ahí pasa al árbol de transmisión, cuando el motor está en un eje diferente a las ruedas motrices. De este pasa al diferencial y de ahí se divide a dos palieres, uno para cada rueda, ¿sí? Las partes de nuestro árbol de transmisión. El árbol de la transmisión rara vez se trata de una simple barra, ¿sí? Al menos en vehículos cuyas ruedas tienen que tener cierta movilidad sobre todo por nuestro sistema de suspensión. Por este motivo suelen tener otros componentes que permiten que se transmita el giro, aunque el ángulo de la barra cambie en determinados momentos, ¿sí? Las partes de un árbol de transmisión son, sí, tenemos como habíamos detallado en el contenido, son el árbol, tenemos los cardanes, las juntas elásticas, los soportes y el manguito deslizante, ¿sí? El árbol, miren, aquí podemos evidenciar lo que es el árbol. El árbol es la barra en sí que va a transmitir el giro, ¿sí? Por eso debe tener una construcción muy fuerte, sobre todo de acero u otros metales, igual o más resistentes, que soporten el par motor sin retorcerse, ¿sí? El problema viene cuando el motor es muy potente o la distancia que tiene que recorrer el árbol de la transmisión es muy grande, ¿sí? Ahí viene el inconveniente. Cuanto más larga tenga que ser la barra, más fácil será que se torsione y pierda parte del par que le está llevando desde el motor. Por este motivo, en estos casos se suele dividir en dos barras o más, unidas por los cardanes o juntas elásticas. En este caso se suelen llamar, por ejemplo, árbol posterior y árbol anterior, al que también puede añadirse otro árbol central si es que se ha partido en tres, ¿sí? Entonces, indispensable considerar lo que les acabo de manifestar, ¿sí? Sobre los cardanes. Miren, los cardanes son los que permiten que el giro pueda transmitirse entre dos ejes, aunque no estén alineados. Por eso tienen que aguantar el mismo par que el propio árbol o los árboles. También se suelen llamar juntas cardán o también suelen llamarles juntas cardánicas, ¿sí? Si solo hay un árbol sin dividir, llevará como máximo un cardán en cada extremo, ¿sí? Es decir, en la unión con la caja de cambios y en la unión con el diferencial. Si el árbol se ha dividido en varios por los motivos antes mencionados, ¿sí? También se encargarán de unirlos entre sí. Sí, chicos. Ya. Deben estar permanentemente lubricados también, sí, considerar eso.
porque si no el roce de metal contra metal los desgastaría muy pronto, ¿sí? Por el desgaste. Para mantenerlos así suelen ir encapsulados en unos fuelles que retienen grasa dentro, ¿sí? En esencia es lo mismo que la junta homocinética, porque siendo rigurosos, una junta Cardan es en realidad un tipo de junta homocinética, ¿sí? Es similar a la junta. Miren, sobre las juntas elásticas. Sobre las juntas elásticas, miren, cuando el cambio, a ver, ¿cómo les digo esta parte? Cuando el cambio de ángulo que va a haber es mínimo, no es necesario utilizar cardanes en esta parte. Bastará con usar las llamadas juntas elásticas, ¿sí? Que no es más que colocar uno o varios discos de un material elástico entre las piezas a unir, ¿sí? Estas irán atornilladas, pero estos tornillos, ojo, permitirán cierta movilidad de entrada y salida para acompañar la deformación de estas juntas elásticas. Adicionalmente, estas piezas suelen soportar un cambio de ángulo entre los componentes que unen de hasta aproximadamente 8 grados, ¿sí? Así que suelen emplearse, por ejemplo, en árboles centrales, que van fijados al vehículo y que por lo tanto no van a moverse mucho. Además, si tiene una junta elástica por cada lado para unirse al árbol posterior y anterior, bueno, esto quiere decir que la diferencia de ángulo que se soportará entre estos dos árboles será finalmente de 16 grados. ¿De acuerdo? Dicho de otra forma, 8 grados del árbol anterior al árbol central y otros 8 grados de este al árbol posterior. ¿Sí? Espero me comprendan esta parte, ¿sí? Si es que pueden nuevamente retroceder en el video y van escuchando más o menos lo que les voy indicando. ¿De acuerdo? Con respecto a los soportes, ¿sí? Los soportes también son partes indispensables, ¿sí? Con el árbol de la transmisión, la conexión entre la caja de cambios y el diferencial está hecha, ¿sí? Pero muchas veces hay que fijarlo al chasis del vehículo, sobre todo si está articulado con varios árboles, ¿sí? Ojo. De estos se encargarán los soportes del árbol de transmisión, que pueden ser completamente fijos o a su vez permitir cierta movilidad de este, ¿sí? Considerar mucho la parte de los soportes. Por último tenemos lo que es el manguito deslizante, ¿sí? Nuestro manguito deslizante, al tratarse de un componente mecánico que tiene que asumir cierta movilidad y cambio de ángulo, también requiere de un manguito deslizante, ¿sí? Esto se trata de un segmento que varía su longitud según sea necesario. Esto se debe a que la distancia que hay desde la caja de cambios hasta el diferencial no es la misma siempre cuando se mueven los componentes del árbol, ¿sí? Unos pocos centímetros serían suficientes para que todo el árbol de transmisión y otras piezas se deterioraran, ¿sí? En poco tiempo. Por este motivo, por eso, el árbol que tiene el manguito deslizante también se puede llamar árbol telescópico, ¿sí? Porque se extiende como un telescopio según sea requerido. ¿Sí, chicos? ¿De acuerdo? Miren, entonces tenemos la parte del árbol de transmisión. Este va conectado ¿a quién? A nuestro famoso diferencial. ¿Sí? Aquí tenemos un diferencial que como concepto general tenemos que el diferencial es un elemento mecánico que permite que la rueda derecha e izquierda de un vehículo giren a distinta velocidad, según éste se encuentre tomando una curva hacia un lado o hacia otro, ¿sí? También desvía el flujo de la potencia del motor en 90 grados, ¿sí? Lo vamos a ver acá, miren. Entonces aquí podemos evidenciar los componentes de un diferencial, ¿sí? Tenemos lo que es el cono, tenemos lo que es la corona, tenemos nuestro conjunto planetarios y satélites, ¿sí? Que estarían aquí en esta animación, ¿sí? Como permite el movimiento, cómo llegue a su vez, miren, cómo llega a través, ¿sí? del cono, transmite el movimiento aquí a la corona y el mismo, ¿sí? Cómo despliegue el movimiento a los semiejes, ¿sí? Aquí básicamente tenemos, miren, cuando está en una curva, ¿sí? Podemos evidenciar que la rueda izquierda, ¿sí? gira más
que mi rueda derecha, ¿sí? En una curva, ¿sí? Miren, aquí podemos ver una animación, básicamente un video, donde nos indica así, que básicamente en una curva, ¿quién giraría? ¿Cómo giraría? Giraría más mi rueda externa, ¿sí? En este caso la rueda izquierda, ¿sí? Perfecto. Listo. Entonces aquí tenemos también la parte cuando esté recto, sí, el movimiento, cuando esté recto, cuando esté básicamente recto, sí, o el desplazamiento, o el movimiento sea recto, podemos evidenciar que la rueda izquierda va a girar igual que la rueda derecha, ¿sí? Es decir, en línea recta. Miren, aquí podemos ver en esta pequeña animación o video, ¿sí? Que básicamente el movimiento que genera, ¿sí? El movimiento va a ser igual en la rueda izquierda que en la rueda derecha, ¿sí? Al momento de un giro, miren, en el momento de un giro podemos evidenciar que, si es que es al lado izquierdo, mi rueda derecha girará más vueltas que mi rueda izquierda, ¿sí? Básicamente aquí tenemos nuestro conjunto planetario satélites, ¿sí? Los cuales nos permitirán este movimiento. Entonces, ¿cuáles nos permiten este movimiento? Son nuestros llamados satélites. Si miren en curva cómo se generaría el movimiento. Listo. Espero hasta ahí estemos entendidos sobre la parte del algo de, que es el eje de transmisión. Un poquito que hicimos un feedback con respecto a lo que es el sistema de embragues, lo que es la caja de velocidades. Era importante también hacer mención la parte de nuestro eje de transmisión con nuestro diferencial. Algo de las transmisiones automáticas, sí, lo vamos a llevar a cabo la siguiente clase, sí, para no poder desviar el tema del eje de transmisión. Sí, podemos evidenciar los componentes principales, y si bien es cierto en clase ya hemos indicado cuáles son los componentes principales de una transmisión automática. Sin embargo, en la siguiente clase virtual haremos mención en este tipo de transmisiones un poquito más a fondo, ¿sí? Con respecto a la lubricación en la caja de automáticas, de igual forma, ¿sí? Veremos un poco más a fondo. Sin embargo, es importante señalar, ¿sí? Que siempre viene nuestro líquido lubricante, viene con estas denominaciones, ¿sí? ATF, quiere decir fluido de transmisión automática, ¿sí? Tenemos la caja con transfer, con la caja de transferencia, eso también ya indicamos en clases, ¿sí? Básicamente cómo trabaja la caja de transferencia en función a las denominaciones del patrón en la palanca, ¿sí? Tenemos lo que es el 2H, el 4H, el 4L, ¿sí? Indicamos que el 2H es en condiciones normales, ¿sí? 4H, 4 high, 4L, 4 low, ¿sí? 4H, el uso básicamente es tracción en las cuatro ruedas, pero considerando que en terrenos no tan irregulares la circulación, es decir, puede ser en playas, en una playa no más de 60 kilómetros por hora. Y al hablar sobre el 4 low, sí, básicamente tenemos mayor torque, sí, mayor torque, menor potencia. En 4H es mayor potencia, menor torque. En 4 low tendremos tracción en las cuatro ruedas. Esa básicamente utilizaremos para terrenos pantanosos, para terrenos o caminos que se encuentren con piedras, básicamente para el off-road, ¿sí? Una velocidad no más de 20 a 40 kilómetros por hora, ¿sí? Hay que considerar mucho estas indicaciones y sobre todo considerar el patrón que viene señalado en la caja, perdón, en la palanca de cambios de 2H, 4H y 4L, ¿sí? Con la finalidad de que no exista algún daño interno en el mecanismo, ¿sí?
Entonces eso es todo. Con eso terminaríamos la parte del sistema de transmisión, ¿sí? Sería importante, chicos, que a su vez ustedes realicen una una pequeña consulta sobre la función y el funcionamiento del dual en el diferencial, ¿sí? Eh, que exista gráficos y con sus partes. De igual forma los tipos de diferenciales que existen, tipos de diferenciales de igual forma con gráficos, con la definición, ¿sí? Bastante concretos. Eh, Adicional a esto, la función y el funcionamiento también de las juntas de velocidad constante, ¿sí? Esta parte también es indispensable fortalecer el conocimiento en lo que son junta universal de velocidad constante, ¿sí? De igual forma sus partes, gráficos, bastante concreta la información, y posterior a ello que elaboren un mapa mental, ¿sí? Yo les proporcionaré un URL o el link donde pueden desarrollar en línea, online, el mapa mental, ¿sí? A través de la página Yocong. Entonces quedaría pendiente esa parte, ¿sí? Para fortalecer el conocimiento de este tema, de este sistema, que consulten estos dos temas y a su vez desarrollen un mapa mental, ¿sí? Un mapa mental consolidado de estos dos temas. Eso, chicos, entonces con esto terminaríamos nuestra clase virtual con respecto al sistema de transmisión, ¿sí? Nos veríamos en una próxima ocasión. Gracias por su amable atención.